Mi nombre es Marciano Benté, director del Observatorio Regional de Medios para la Información y Comunicación del Oriente Colombiano de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Los observatorios de medios como metaverificadores de la credibilidad de las noticias. Este es el título del proyecto. El planteamiento parte de la expansión de noticias falsas, de la necesidad de un proceso de chequeo para verificar las mismas, que nos lleve a restablecer la credibilidad en la prensa, pero esto precisa de entender y aceptar que hay factores subjetivos en la medición de dicha credibilidad que hace y obliga a los observatorios a realizar un metachequeo frente a los chequeadores, es decir, observar a aquellos que observan y analizan noticias. En el contexto del metachequeo en América tenemos que hablar de las redes sociales como esos espacios de análisis y soporte que sustituyen el espacio de los medios de comunicación de antaño. Los medios clásicos de comunicación se convierten en nuevos actores de la virtualidad. El monopolio del poder informativo de antaño se reparte entre múltiples actores y aparecen nuevas lógicas inherentes en la virtualidad que traslada lo virtual a la realidad vivida, a lo presencial. Las empresas periodísticas pasan por situaciones de crisis muy grandes. Las universidades, las instituciones de investigación igual. El corporativismo y la burocracia suponen un auténtico punto de presión para estas entidades. Quiere decir que en un escenario de crisis, los observatorios se convierten en factores y herramientas necesarias para construir ciudadanía a partir del monitoreo crítico de las informaciones. Existen dos estudios, Balotpedia y la tesis doctoral Decidiendo qué es verdad, factores de chequeo en periodismo en la nueva ecología de noticias de Lucas Graves, nos llevan a revisar tres etapas importantes para el chequeo de noticias. 1, la selección de material, 2, la metodología utilizada y 3, la evaluación de los niveles de credibilidad. A partir de grandes referentes metodológicos podemos montar este proyecto. El primero, el Instituto Poynter de los Estados Unidos, que con 61 asociados plantea unos códigos de inicio que nos muestran un detalle muy relevante. La red no requiere un estándar único en materia de procedimientos metodológicos y cada socio puede utilizar el suyo. Esto nos lleva a tener un gran problema, y es que un análisis superficial de los procedimientos adoptados por 3 organizaciones internacionales y 2 nacionales dentro de esta red nos muestran que no hay unanimidad en la metodología seguida. Entonces hay organizaciones que estudian este fenómeno, como el Centro de Políticas de Annenberg de la Universidad de Pensilvania, que con 5 etapas y 4 revisoras inician el proceso. Así, también el sitio Lupa de Fact-Checking en Brasil, a través del esquema argentino de chequeo de noticias, plantea 8 nuevas etapas en el análisis de fuentes oficiales, pero también de 9 fuentes no oficiales a partir de ese fenómeno anglosajón denominado debunking y que estudia la desinformación en Facebook. Otras organizaciones chequeadoras como Real Clear Politics analizan de manera clara y única e inédita la única experiencia cercana a la metaverificación a través de su proyecto Fact Check Review, utilizando 6 organizaciones de verificación y su respectiva comparación de métodos. Asimismo, el Instituto Reynolds de Periodismo de la Universidad de Missouri muestra 3 de los principios o de los principales institutos de chequeo en el país en análisis comparado, llegando a la conclusión que es complicado y subjetiva cada una de las miradas de los institutos y que pueden variar según el método adoptado. Surgen entonces las grandes hipótesis de este proyecto en donde la subjetividad precisa de una confrontación de percepciones constantes, que lo correcto o incorrecto tiene categorías intermedias, que estas categorías intermedias van desde lo dudoso pasando por lo incompleto, lo exagerado hasta lo contradictorio. Esa subjetividad entonces precisa y necesita abrir un espacio de evaluación de los hechos. Y aquí los observatorios copan esa gran necesidad, es decir, aportando diferentes metodologías según las organizaciones. Pero ese esfuerzo necesario genera proyectos de carácter mundial con variedad de enfoques, pero también con una imposibilidad de establecer normas unificadas.
Entonces la metodología para este proyecto gira en torno a la teoría fundamentada, en donde un gran campo metodológico conformado por microdiseños nos permite resolver problemas sociales contemporáneos, o por lo menos propuestas de diagnóstico como la de este proyecto. Ahí lo amarraremos con un diseño emergente en donde la atención se centra más en los datos que en las categorías preestablecidas en la teoría fundamentada de corte rígido y duro. La fenomenología será el segundo apartado metodológico toda vez que el fenómeno es parte de todo significativo y no hay la posibilidad de analizar fenómenos sin el aborde holístico, ¿cierto?, que los bordea. Las noticias es un fenómeno social de debate público y desde la perspectiva de Tuzman se convierten en un análisis del discurso mediático. ¿Por qué? Porque las noticias son ideológicas. Por eso la investigación histórica cualitativa en el carácter místico o mixto de este proyecto requiere negociaciones con las fuentes de información. Las noticias no son, en teoría, espejo de la realidad, sino que se convierten en interacciones simbólicas establecidas entre reporteros y las propias fuentes de información. Existen entonces cambios metodológicos que precisan la introducción de una observación participante y por lo tanto la investigación basculará entre lo cuantitativo y lo cualitativo, toda vez que las noticias precisan de hechos, pero también de personas que las vivan, que las reconstruyan y que las elaboren. Los observatorios serán jueces de los nuevos medios de comunicación en los que encontramos las redes sociales que desde la teoría se definen como los nuevos medios sociales. Existe la digitalización como un fenómeno de transformación tecnológica que incide necesariamente en la manera como conocemos la realidad. Los observatorios de medios entonces se arman con diferentes tipologías que nos permiten a través de distintas perspectivas entender la propia construcción de las noticias. Pero las experiencias periodísticas aquí son muy importantes. Las dinámicas de las rutinas informativas se convierten en experiencias de participación social que precisan de un estudio profundo y riguroso. Los resultados que hemos encontrado en este proyecto se extraen a partir de una matriz de datos propuesta por la organización de Chequeado de Argentina, quien analiza más de 5.000 noticias que ruedan a través de 35 organizaciones de monitoreo hispanoamericanas y que luego, desde el proyecto, hacemos una selección, una depuración de 3.693 noticias como corpus que vamos a estudiar en este proyecto. Entonces aparecen diferentes escalas de valoración. Por ejemplo, en el caso argentino, en Chequeado, vamos desde el ámbito público hasta la calificación, pero en un esquema o en un sistema de calificaciones bastante complejo que parte de lo inchequeable hasta lo falso, pasando por lo insostenible o lo discutible. Encontramos que 315 noticias en el caso de chequeado.com son de carácter falso, al igual que en AFP, Associated Free Press, encontramos que 25 noticias también son falsas dentro de todas las encontradas. Si ustedes se fijan en el listado, no llegamos a 50 en todas las escalas, en las 9 escalas más que aparecen en el sistema de calificación. Colombia Check es otro de los organismos analizados, es mucho más sintética a la hora de presentar la escala de valoración, pasando por lo verdadero pero, lo cuestionable, lo falso y lo inchequeable, que desde luego permiten hacer foco en la calificación de las noticias de una manera más sencilla. Así encontramos 291 noticias a través de Colombia Check y 225 noticias a través de la silla vacía. Fíjense que en la escala no superan más de 30 noticias los demás rangos que se prestan para la calificación. En el caso brasileño, también encontramos un sistema de calificación complejo que utiliza otros términos como subestimado, exagerado o demasiado pronto, que quizás hacen compleja la valoración final. En el caso español, tenemos también unos cambios muy importantes que se han introducido a partir de la pandemia y 219 noticias en el caso de maldita.es y en el caso de F verifica 81 noticias, al igual que en neutral.es aparecen 44. Fíjense que se polariza en la parte alta de la tabla todas las noticias falsas, al igual que en bulo, que se entiende como un término mentiroso desde España. Las demás categorías apenas alcanzan 30 noticias que pudiéramos encerrar en un único escalafón de análisis.
En definitiva, Maldita.es se especializa a través de Maldito Bulo, a través de Maldito Dato, a través de Maldita Ciencia, para revisar noticias en primer lugar, declaraciones políticas en tercer lugar y después temas científicos con un riguroso análisis, con tipologías, con una verificación filtrada y con una perspectiva profesional en la revisión. Llegamos a unas conclusiones parciales después de revisar toda esta gran matriz de datos, y es que las organizaciones coinciden en múltiples aspectos, pero no en la totalidad y en la metodología de análisis. El análisis a los datos y a los hechos es una constante que supera las opiniones en las 4 organizaciones que hemos revisado. Es decir, el dato y el hecho prima sobre la opinión, que es descartable en el chequeo. Se comprueba que existe una preocupación por simplificar la escala de análisis en cada uno de los organismos. Asimismo, los niveles de especialización aumentan según las necesidades y la evolución de la ciencia y el propio crecimiento del periodismo como campo disciplinar. En la época de lo digital, las informaciones no tienen frontera y las escalas valorativas varían según el país, aun siendo una misma información. En definitiva, cada vez está más cerca la construcción de una escala de análisis sencilla que vaya desde la verdad hasta la falsedad y con un término intermedio que sea calificable como incomprobable. Muchas gracias.